Ezra Chabot te mando un gran abrazo. ¿Cómo estás, querido Ezra? Hola, ¿qué tal Luis? Buenos días al auditorio. Pues sí, parecería ser que se trata de un asunto solamente de dinero, de billetes, dirían algunos, pero no, tiene que ver sin duda otra vez con el tema del control político. En el tema específico de la relación entre los estados y la federación, por supuesto que estamos hablando de una ley de coordinación fiscal que estaría, pues sí, precisamente vinculada a una decisión política en el sexenio de Felipe Calderón, pero uno se preguntaría por qué los golpes tan fuertes que se están dando ahora no se dieron durante esos sexenios, tanto en el de Calderón como el de Peña Nieto, si esta ley de coordinación fiscal pues es la que está generando, diría Arturo Herrera, este tipo de conflictos. ¿Por qué se quejan hoy los gobernadores? Pues muy sencillo, porque pues en esas épocas había dinero, sin duda alguna había dinero, en el caso de Calderón, del petróleo que iba pues en alza en ese momento y ahora pues prácticamente no existe. En el sexenio Peña Nieto, por supuesto, los gobernadores, hay que recordar que tanto con Calderón como con Peña Nieto, los gobernadores pues eran los virreyes, los hombres que tenían una enorme cantidad de poder, desde Fox, por supuesto, también era así, y en función de ello, pues tenían la capacidad de negociar, tenían una enorme fuerza. Nos quejábamos en ese entonces de que tenían a veces más fuerza que el propio presidente de la República. Ahora, pues resulta que el problema pues ahora sí que en la democracia mexicana nos dio la vuelta. El presidente recupera todo ese poder que perdió del presidencialismo absoluto al poder de los virreyes, ahora lo tiene otra vez el presidente, y esa ley de coordinación fiscal pues funciona precisamente en beneficio de él y tiene todo el control, todo el dinero en su poder, y la propia ley que en un momento dado le daba la posibilidad de repartir una gran cantidad de recursos, hoy simplemente lo que hace es absorberlos. Le quitan a los gobernadores cientos de miles de millones de pesos y los dejan prácticamente sin la posibilidad absoluta de poder funcionar, ni siquiera en temas como los de seguridad, además de tener pues la propia discrecionalidad para repartirlos entre gobernadores que son afines al propio partido, como ha sido esto comúnmente en los sexenios anteriores, nada más que aquí ya estiraron la liga, como tú decías, Luis, de forma impresionante, porque pues no les están repartiendo prácticamente nada. La queja ya venía desde el año anterior y ahora con esta situación, no solo de la austeridad como tal, sino prácticamente de la ausencia de recursos, en donde tienen que tomar esta parte del presupuesto del Fondo para Gastos Catastróficos en Salud y no la pueden etiquetar, ni siquiera la pueden establecer, que no pueden establecer en la propia ley qué se gastaría en un asunto, en un tema de salud o vacunas, etcétera. El propio Mario Delgado dice que hay que sacar la ley del presupuesto de egresos con recursos pues que existan, y por lo tanto hay que tomar esos 33 mil millones de pesos para que los recursos sean reales. ¿Y qué pasa con todo el tema de gastos en salud que se tienen que ejercer para niños con cáncer, para enfermedades crónico-degenerativas? Pues quién sabe de dónde va a salir o no va a salir definitivamente. Estamos ante un conflicto derivado fundamentalmente de dos cosas. Una, por supuesto, de una crisis económica producida por el coronavirus, pero también por el manejo mismo de la enfermedad en el ámbito de lo económico, en el ámbito de la salud como tal, que te ha reducido la capacidad de crecimiento al máximo cuando pudiste haber pues paliado en algo el crecimiento, y a otro elemento más, que es el desprecio por el juego político de la oposición, que son considerados como los adversarios, más bien como los enemigos del gobierno, y a los que tengo que hacer a un lado. Y si me hablas de una alianza federativa o de una presión externa de gobernadores, pues te conviertes en un ejército invasor al cual no estoy dispuesto a financiar, diría el propio López Obrador. En esas estamos, y por
supuesto quienes la pagan pues son los habitantes de esas entidades que simplemente no son considerados como parte integral de la nación, Luis. Esto es lo que está sucediendo, la liga se está estirando, no estamos hablando de modelos secesionistas, de lo que estamos hablando es de la necesidad de sentarse en la mesa, eso es cierto, pero en condiciones en donde los gobernadores tendrían que doblar la cabeza para recibir algo por parte del gobierno federal o intentar otra cosa, una especie de rebelión fiscal que ya ha sucedido en otras ocasiones, en donde pues simplemente a la federación, que es la que recauda en los estados, pues no se le permita hacer eso, se le bloquee y entonces sí estemos metidos en una confrontación mucho más difícil de manejar, en un choque de poderes que por supuesto no queremos, pero que si el secretario de Hacienda insiste en ponerse pues así a los golpes con los gobernadores y estos a su vez pues deciden que no tienen con quién hablar, pues estaremos en ese escenario tan difícil, tan complicado. Sin política, por supuesto, tampoco la economía funciona, Luis. Mil gracias, Ezra. Vaya escenario que nos dibujas. En el peor caso, donde la liga se rompa, pues veremos a los ciudadanos de las entidades gobernadas por la oposición sin acceso a recursos públicos, con graves daños en su sistema de salud, en su sistema de seguridad, en el sistema en donde se vive todos los días, y eso pues puede terminar por lo que ya apuntan algunos gobernadores, una especie de catástrofe social en donde pues hay entidades que les pega muchísimo no tener el recurso, digo a todas, pero a unas más que a otras. Imagínate pues tener una caída del crecimiento de -9, -10%, sin ningún tipo de apoyo y además pues con servicios de seguridad municipales o estatales que no tienen con qué pagar directamente ni siquiera los policías, pues no, esto te lleva directamente a un enfrentamiento y ahí sí a la necesidad de los estados de decirles, señores, pues vámonos a otro esquema en donde podamos cobrar impuestos, sería bueno, pero también a un gobierno federal que lo que está intentando es hacer que doblen la mano y que regresen otra vez a la subordinación al poder central, que es lo que finalmente le interesa al gobierno federal, Luis. Ezra Chabot, te mando un gran abrazo, gracias, Ezra. Gracias, buenos días.